Yo soy politólogo, no economista. Entonces, quizás el enfoque que he diseñado a través de esta presentación para tratar el tema del crack del 29 versa menos sobre economía, pues no es mi especialidad, e intenta profundizar más en todo lo que es el proceso político, más que nada de gestión de la crisis por parte de las élites políticas estadounidenses y de consecuencias políticas de la crisis durante la década de los 30 y los 40. Obviamente, inevitablemente hay un contenido económico y si hay economistas en la sala, que creo que los hay, pues la idea sería tener un poco de feedback para complementar las ideas que yo presento, ¿verdad? Me voy a centrar específicamente en los procesos y sobre todo en el análisis de élites. Creo que es una forma alternativa de explicar el crack del 29, que obviamente es un fenómeno tratado en numerosas ocasiones por numerosos economistas de numerosas escuelas, pero quizás gente que se dedica a otro tipo de ámbitos en ciencia social, por ejemplo, gente de psicología, gente de sociología o gente de ciencia política, no lo ha tratado tanto. Y sin duda el fenómeno es interesante. Va a haber economía, es inevitable, es una crisis económica, pero espero también que haya mucha sociología y sobre todo mucha ciencia política. Y quiero creer que el debate vaya por ahí y no se centre quizás en los tecnicismos económicos, ¿verdad? Creo que el debate, bueno, yo intentaré que discurra por el papel de las élites en la sociedad, que creo que es un papel fundamental, qué papel tiene la élite política, económica, y bueno, he visto un poco en qué consiste la cátedra, estoy muy honrado por participar y ser uno de los miembros del equipo docente de esta cátedra, pues en honor al doctor Aguado, y sin duda los programas tienen un contenido más cultural, literario, de amor a las artes, ¿verdad? Esto es una especie de rara avis en medio, ¿no? ¿Cómo tengo pensado organizar la presentación? El resumen que he diseñado hasta cierto punto tiene estos cuatro grandes bloques. En primer lugar, un bloque dedicado al contexto histórico de entreguerras, ¿verdad? ¿Qué sucedía, qué sucedió, mejor dicho, en esa etapa, ¿verdad? Otro pequeño apartado de la presentación será el dedicado a los felices años 20 y cómo esos felices años 20 desembocan en una de las crisis económicas más graves de la humanidad, ¿verdad? Esos felices años 20 me imagino que muchos y muchas de ustedes conocerán perfectamente en el mundo del arte, de la cultura, de la música. Voy a mostrarles un poco, resumidamente, nada profundo, qué sucedió quizás en el ámbito de la política. ¿Por qué? Porque sí considero que muchas de las expresiones artístico-culturales inevitablemente se desarrollan en sistemas políticos y contextos institucionales, ¿no? ¿Qué contextos institucionales, qué sistemas de normas habilitan que se desarrollen esos felices años 20, ¿verdad? La naturaleza de la crisis, en teoría, es la parte económica, pero intento y pretendo ser lo más honesto posible, y ya les digo que no es mi especialidad es la ciencia política, y quizás donde más cómodo, sin duda, me siento, es en la última parte, ¿verdad? Consecuencias políticas de la crisis, que sería la conclusión y que hasta cierto punto encontraría cierta relación con la situación que vivimos en la actualidad. He pretendido que, a pesar de que el contenido es más político, el bloque sea coherente. Y de hecho, bueno, este resumen intenta entrelazar de forma lógica todo el contenido a nivel modular de la propia presentación. La crisis económica, ya han revisado con el profesor Glenn Cox las características de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Las características de la Primera Guerra Mundial. Una guerra pues muy dramática, ¿verdad? Esa gran guerra. ¿Qué característica a nivel sistémico, entendiendo sistema como toda institución que posee actores, que posee
instituciones, que posee políticas públicas y que posee feedbacks desde la ciudadanía que emiten respuestas ante esa intervención del gobierno, caracteriza el ambiente de posguerra mundial. Obviamente, en primer lugar, y el argumento quizás lo encuentren un poco circular, pero creo firmemente en él, va a haber un ascenso del fascismo, va a haber un ascenso del comunismo. Obviamente, la sesión con el profesor Glenn Cox era Primera Guerra Mundial y Revolución Rusa. No es el periodo más popular del nazismo, será la década de los 30, todos lo conocen ya, 1933, pero en los 20 hay un periodo de efervescencia también del nazismo, fruto de las consecuencias del Tratado de Versalles que tocaremos superficialmente en esta presentación, y a un nivel más general, la década de los 20 terminan con más Estado y menos sociedad. Esos 4 pilares inician el proceso de entreguerras y hasta cierto punto concluyen el proceso post-Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Son ideologías, las 3 primeras sin duda alguna, ideologías contra la democracia liberal, ideologías contra los sistemas abiertos de mercado, e ideologías muchas veces, sobre todo el comunismo, el fascismo y el nazismo, de carácter y naturaleza colectivista y para nada individualista. El individuo no importa desde ese punto de vista. Las 3 intentan ser una superación de esa modernidad ilustrada, si lo quieren ver así, ¿verdad? ¿Cómo surge ese fenómeno, digamos, antidemocracia liberal y ese fenómeno antieconomía de mercado? Ese es el segundo punto, ¿verdad? Obviamente la Primera Guerra Mundial inevitablemente produce un fenómeno de reajuste en Europa, que es, digamos, el espacio principal de competición de esa Primera Guerra Mundial. Van a ser muchos los autores. Ahora mismo pues recuerdo, porque es un personaje histórico que admiro mucho, la doctora no lo ha señalado, pero siempre suelo ser bastante europeísta, creo en la Unión Europea, lo siento, todos cometemos errores, yo sí creo en la Unión. Me han lavado el cerebro quizás desde pequeñito para creer en la Unión, y cuando uno ve la Unión Europea a día de hoy, pues, y uno ha estudiado durante mucho tiempo la Unión Europea, percibe que los padres fundadores de esa unión, Robert Schuman, Jean Monnet, tenían un ideal liberal democrático para Europa, ¿verdad? Y tenían un ideal liberal democrático fruto de estos periodos de reajuste social y fruto, obviamente, de la Segunda Guerra Mundial, que para muchos es una verdadera guerra civil europea, ¿no? Yo creo que sí, ambas son guerras civiles europeas. Guerras civiles europeas, obviamente, es un concepto muy instrumentalizado porque son los padres fundadores de la nueva institución supranacional la que, en un intento de mostrar y de crear identidad alrededor de eso, intentan identificar ciudadanía europea con una institución supranacional, Unión Europea, que va más allá de los estados, pero desde muchos puntos de vista sí podría ser catalogado técnicamente y académicamente como una guerra civil europea, ¿verdad? Alemania siempre está en el centro del debate. Alemania es la derrotada en ambas ocasiones y obviamente la primera característica de Alemania quizás sea el endeudamiento notable, ¿no? Pero es un endeudamiento notable que al final afecta a vencedores y a vencidos, no solo a los vencidos, ¿verdad? Una guerra, dirían muchos, pírrica. El contexto sería este, no sé si la diapositiva se ve con suficiente claridad, creo que ustedes pues ya saben lo básico alrededor de esto. Los tratados, ¿verdad? Principalmente el Tratado de Versalles y las penas que dicho tratado impone a las potencias perdedoras fruto del conflicto, fruto de esa gran guerra, y la actitud de Estados Unidos, ¿no? Un Estados Unidos que juega una carta internacional y de repente da marcha atrás y produce una lógica aislacionista, ¿verdad? Quizás
Esto sería el resumen, esta diapositiva sería el resumen de ese Estados Unidos de entreguerras. Creo que la Segunda Guerra Mundial, que le quedan obviamente unos 20 años más, es la que define un mundo que para los internacionalistas se caracteriza por la bipolaridad. La Segunda Guerra Mundial produce bipolaridad, dos grandes bloques, Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿verdad? La Primera Guerra, desde un punto de vista bastante objetivo cuando uno analiza las capacidades económicas, las capacidades militares y la capacidad de cambio y de dinamismo social de la sociedad estadounidense, produce un mundo unipolar. Estados Unidos sale terriblemente fortalecido de la Primera Guerra Mundial. Quizás, los años 20 van a tener su máxima expresión en la lógica estadounidense, ¿verdad? Pero también políticamente. Estados Unidos es la dama con la que todo el mundo quiere flirtear a nivel de relaciones internacionales. Y es una dama que quizás no se deja, ¿verdad? Hasta cierto punto, Estados Unidos también se enriquece fruto de la deuda que muchos países vencedores y vencidos europeos tienen respecto a lo que ya va a ser una potencia, ¿verdad? A lo que ya va a ser una potencia de primer orden a nivel global. Es paradójico, y quizás, repito, esto es una visión desde la ciencia política de lo que significa el crack. No es una sesión que pretende ser económica, porque yo no soy economista. Pretende darle un enfoque desde la ciencia política al fenómeno del crack del 29. Pero si hay una cosa bastante clara, es que Estados Unidos, que es el Estado, el país que más sufre ese crack, es el país donde se origina la crisis y la situación de quiebra. Al mismo tiempo, 15, 20 años después, sale fortalecido en términos de política internacional, en términos de juegos en la arena global, ¿verdad? En la arena global. Europa, pues los economistas me ayudarán, ¿verdad? ¿Qué caracteriza la situación de la Europa de la época? La situación de la Europa de la época se caracteriza por endeudamiento generalizado y por una situación concretamente en Alemania, que sería la diapositiva siguiente, una situación de hiperinflación y posterior devaluación monetaria. Hay libros muy interesantes que analizan desde un punto de vista muy personal esta lógica. Y el libro que más me gusta a mí, una persona que no es profesional de la economía, es Margit von Mises, Mis años con Ludwig von Mises. La esposa de Ludwig von Mises le toca vivir este periodo de hiperinflación. Y la esposa de Ludwig von Mises recuerda lo que era ir al súper con una carreta llena de billetes y al final practicar el trueque en vez de usar los billetes, porque los billetes literalmente no valían nada. Les he traído ejemplos de los billetes de la época también. La deuda era esto, ¿no? Marcos oro. Y obviamente superaba el total de reservas de oro alemanas, ¿verdad? A esto ascendía la deuda. ¿Qué produce? Aumento de precios, aumento de tipos de interés y modificaciones del tipo de cambio. Fíjense, porque lo tengo aquí el dato, el tipo de cambio en 1921 eran 60 marcos, $1. En tipo de cambio en 1922 pasa de 60 marcos, $1, 8.000 marcos, $1. En un año. Esa es básicamente la locura de este periodo inicial, que nada tiene que ver con el crack del 29, ¿no? ¿Qué produce esa locura? Obviamente, el Tratado de Versalles. Inglaterra da un ultimátum a Alemania para que Alemania empiece a hacer frente a la deuda. Alemania tiene que pagar en reservas de oro, pero obviamente el Estado tiene que hacer frente a gastos corrientes a corto plazo. ¿Cuál es la solución? Emitir. Emitir como un loco, ¿verdad? Y hasta cierto punto eso genera una subida de precios brutal y el fenómeno de la hiperinflación
que la esposa de Ludwig von Mises, Margit von Mises, relata tan acertadamente, ¿verdad? Se produce en determinados momentos hay una situación de paranoia y una situación de frenesí casi incontrolable en la sociedad. Un ambiente real de guerra civil. Obviamente el Estado no puede hacer frente al mantenimiento del orden social, porque hay un descontento, y en términos políticos el término técnico sería una desafección altísima respecto al sistema político entendido en términos de David Easton como instituciones, actores, políticas públicas y respuestas de la ciudadanía ante esas políticas públicas, ante esa intervención del gobierno. Las peculiaridades, aquí lo tienen, ¿verdad? Este billete es de 50 millones de marcos. Este billete es de 1.000 millones de marcos. No se detecta bien, pero sí se puede leer con bastante claridad. Y el delirio es este, ¿verdad? 5 billones de marcos y 100 billones de marcos. Obviamente, el Estado alemán tiene que crear una moneda nueva cuando se da cuenta de este delirio, ¿verdad? De este delirio monetario. Hasta cierto punto, el coste de la vida se multiplicó por 20, más o menos, en una lógica de un año, año y medio, ¿verdad? Yo no sé, sinceramente, he leído mucho sobre eso, quizás no desde los tecnicismos económicos, quizás más desde un punto de vista personal. Otro buen libro muy interesante, además con un contenido biográfico, bueno, es una maravilla, y me imagino que aquí ya hay gente que también se lo ha leído porque veo a muchos amantes de Ludwig von Mises en la sala, es la biografía de Mises llevada a cabo por Georges Guido Hülsmann, ¿no? Un profesor de la Universidad d'Angers en Francia. Creo que es la gran biografía de Mises, ¿verdad? Guido Hülsmann también relata este periodo y la opinión de las élites hacia este fenómeno que en determinados momentos llega a ser incontrolable. Este ejemplo de los billetes, pues quizás sea la mejor muestra de esa locura a la cual se llega en el periodo de esos primeros años 20. Suena paradójico que los años 20 empiecen así y luego se les llame felices años 20, ¿va? O sea, todo el mundo habla de los felices años 20 y cuando uno va a la historia real a ver los años 20 dice, ala, pero si toda Centro Europa estaba en medio de un desastre, Francia estaba endeudadísima, el Reino Unido estaba endeudadísimo, quizás Estados Unidos estaba mejor, quizás determinadas realidades latinoamericanas estaban mucho mejor también, pero sin duda Europa no estaba bien, ¿verdad? La conferencia de Génova, que me imagino que también les han hablado de ella, es el evento que intenta poner freno a todo eso. La conferencia se inicia en abril de 1922 y lo que se pretende es parar la locura. Parar la locura, hablando tranquilamente. Pero ¿qué significa parar la locura en términos políticos? En términos económicos, creo que aquí tienen un pequeño resumen de cómo se intenta parar la locura. Pero en términos políticos es imposible parar la locura. Hay un mal que afecta de forma radical al proceso político. Y es un mal que muchos economistas, cuando analizan el problema, y quizás por eso esta presentación, cuando la doctora me hizo la invitación, pues representó un desafío para mí, analizarlo desde un enfoque de ciencia política, representa algo muy interesante, el significado del nacionalismo. No solo las personas de izquierdas tienen una actitud crítica ante el nacionalismo en esa época. Personas, por ejemplo, miembros del Partido Socialdemócrata Alemán, los fundadores del Partido Socialdemócrata Alemán, los revisionistas catalogados por los comunistas, ¿verdad? Eduard Bernstein y toda esta gente odiaban toda la lógica nacionalista. La visión liberal también era muy antinacionalista. Si uno lee los trabajos del propio Ludwig von Mises, esta vez ya no autores que escriben sobre la vida de Ludwig von Mises, sino el propio Ludwig von Mises, un trabajo que quizás
todavía no ha sido muy estudiado y que para mí tiene una contribución fantástica, que es Gobierno Omnipotente. La enfermedad que denota Mises no es una enfermedad de tipo económico. La enfermedad que denota Mises es una enfermedad de tipo político. Es una enfermedad de creencia colectiva, de engaño colectivo, nacionalismo. Yo me siento superior a otro, mis intereses son distintos a los del otro. Muchas veces, leyendo ese libro de Mises, uno siente que el objeto de estudio, y quizás esa es la verdadera crítica de Mises hacia los seguidores del nacionalismo, es un ente abstracto, colectivo, imposible de identificar. Y lo único identificable, obviamente, es el individuo. Hombres y mujeres, eso sí es tangible, eso sí es realmente identificable. Pero las naciones. Mises se hace en determinados momentos muchas preguntas similares y ahí sí veo yo un puente entre determinadas actitudes socialdemócratas hacia la nación y obviamente la lógica liberal de Ludwig von Mises de ¿qué es la nación? ¿Por qué en base a argumentos de tipo nacional estamos impidiendo el libre comercio entre sociedades que tanto bien nos hizo antes de la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué se están intentando poner frenos? Yo, como les anunciaba al principio de la presentación, este periodo histórico empieza como acaba, con un odio brutal al libre mercado. Toda la década de los 30 y toda la década de los 20, aunque hablen de librecambismo, tengo aquí una diapositiva que hasta cierto punto demuestra desde algunas lógicas que los años 20 no fueron unos años de globalización y libre comercio. Había mucho intervencionismo y había mucho nacionalismo que hasta cierto punto limitaba las relaciones entre estados. No había canales de comunicación, que suele ser el tecnicismo que se utiliza, horizontal. La gente no quería hablar entre ellos. Y cuando uno empieza a analizar los políticos que están en los distintos estados, empieza a lo mejor a comprender esos frenos, ¿no? Era una actitud más de políticos que de ciudadanos. Los ciudadanos y los individuos siempre quieren comerciar y aumentar su propia prosperidad, hasta cierto punto ofreciendo productos a otros, preocupándose por las necesidades de otros. Pero cuando el Estado se mete ahí en medio, y aquí había muchos estados en medio, se elevan muros en esa comunicación, ¿verdad? En esa comunicación. Todo el ambiente de la Conferencia de Génova se desarrolla posteriormente con el Plan Dawes y luego con el Plan Young. Básicamente, ¿qué es eso? Es la planificación de un sistema de préstamos desde el mundo norteamericano al mundo alemán y europeo para intentar revitalizar las economías alemanas, alemana en particular, europeas en general. No lo quiero entender quizás como una lógica de European Recovery Plan, como una lógica de Plan Marshall, no es eso, pero sin duda, pues aquí está. Créditos de parte de los bancos estadounidenses, y aquí ven la pequeña lógica perversa que hay dentro de esto. Los bancos alemanes reciben créditos a corto plazo del extranjero y lo entregan a largo plazo a los empresarios alemanes. Eso quizás produce una pequeña falta de armonía en el sistema, ¿verdad? En el sistema. Sin embargo, la consecuencia desde 1923 hasta 1928 es que Alemania empieza a salir del atolladero. Como veremos, Alemania, que yo creo que es quizás el estado clave, aunque el tema sea el crack del 29, creo que es el estado clave porque el siguiente programa de esta propia cátedra es la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y Alemania es el protagonista que no podemos evitar. Muchos autores incluso hablan de la situación actual de Alemania y de lo que representa el nacionalismo actual en la Europa contemporánea, ¿verdad? Cómo Alemania tiene esa capacidad de presión a los estados europeos, ¿verdad? Alemania siempre fue un estado clave en la geopolítica europea. Quizás el resumen de los años 20 es este. Quizás esto explica la felicidad, aunque la década de los 20 empezase de forma tan dramática, sobre todo
para los ciudadanos del centro de Europa, ¿verdad? Niveles de consumo progresivamente van aumentando. Hay una revolución tecnológica que deberíamos de tener también en cuenta. Esto quizás sea más de los autores dedicados a la historia económica. Aparecen nuevas formas de negocio, por ejemplo el turismo, se vuelve popular el turismo, se vuelven populares determinadas zonas turísticas, por ejemplo en Estados Unidos. Hay trabajos de historia económica muy interesantes en ese sentido. Todo lo que es la industrialización o una de las generaciones de la industrialización. Alemania intenta ingresar al mundo occidental. Este punto, quizás estos tres puntos son un poco extraños, ¿no? Pero este punto es políticamente terriblemente importante. ¿Por qué? Siempre ha habido un esfuerzo de parte de las potencias occidentales, podemos decirlo así, de incorporar a Alemania a la cara occidental de Europa. Siempre ha habido un esfuerzo. Siempre ha habido un esfuerzo porque Alemania mirase fuera de Alemania y que si pudiese ser, mirase al oeste y no al este. Y que si pudiese ser, imitase culturalmente al oeste y no al este, ¿verdad? Pasa en la Primera Guerra Mundial, definitivamente pasa en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, con Konrad Adenauer y toda la democratización y toda la estrategia de la democracia cristiana alemana para acercar a Alemania al occidente europeo. Y vuelve a pasar, si lo quieren ver así, ahorita, cuando la Unión Europea exige compromisos fuertes para el mantenimiento, por ejemplo, del euro por parte de la Alemania actual, ¿verdad? Quizás este ingreso de Alemania en la Sociedad de Naciones sea un nuevo intento. Todos somos conscientes que acabó en un fracaso rotundo, ¿verdad? Todos somos conscientes de cómo acabó. Acabó con un señor con un bigote muy feo, levantando el brazo y haciendo así, y diciendo que los judíos eran malos. Acabó así. Pero sí hubo un intento de parte de muchas potencias, no de Estados Unidos en este sentido, porque no formaba parte ni estaba metido en este negocio multilateral, no de Estados Unidos, pero sin duda era paradójico y contradictorio. Francia y el Reino Unido querían integrar a Alemania y al mismo tiempo le imponían penas excesivas en relación a pagos de deuda por pagos pues hasta cierto punto debidos a la Primera Guerra Mundial en base al Tratado de Versalles, ¿verdad? Era una situación contradictoria y vuelvo a decir, creo que la variable nacionalista era fundamental. La variable nacionalista además en clave organicista, que es precisamente una variable nacionalista quizás la más peligrosa, ¿verdad? Es la que asigna características objetivas a la nación y es la que de una forma u otra, con el suceder de los hechos, va generando xenofobias, va generando ombliguismo, como se suele decir, van haciendo que las naciones se encierren en sí mismas y no se abran, ¿verdad? Época, como vemos, aparentemente de desarrollo económico, los felices 20, este punto. Pues creo que muchos de los que están aquí por la naturaleza de la cátedra son especialistas en este punto. Todas las corrientes artísticas en los distintos ámbitos del arte que se suceden en la década de los 20. Si quieren podemos debatir ese fenómeno. Es interesante la relación entre cultura y política y creo que no está al margen de esta presentación, cómo a lo mejor en determinadas situaciones de crisis económicas o en determinadas situaciones de prosperidad económica el arte explota de una forma u otra. Sería un estudio bastante interesante. Hay una compilación en relación a la literatura publicada por el Mises Institute que intenta hablar sobre libertad y literatura y los profesores que redactan los papers, los artículos, son profesores de economía y son sus interpretaciones económicas de textos literarios, ¿verdad? Por ejemplo, del Quijote. ¿Cómo ve Cervantes la economía? Entonces, un economista intenta profundizar en la lectura de Cervantes e intenta extraer
lo que Cervantes pensaba sobre economía, por ejemplo, ¿verdad? Es un libro que, si quieren, les puedo facilitar, se descarga gratuitamente en el Ludwig von Mises Institute, y la verdad es que es un libro de lectura muy entretenida, ¿no? Este punto era donde yo quería llegar. Se habla de libre mercado, se habla precisamente de economía capitalista. Muchas veces se dice que las crisis y los cracks económicos forman parte de una actitud demasiado capitalista, que todo es culpa del libre mercado, y nunca se le echa la culpa al Estado de los orígenes de estas crisis. Nunca se estudia la variable estatal o la responsabilidad estatal en el ámbito de las crisis, ¿verdad? Y sin embargo, sí que los estados hacen leyes y legislan, sí que los estados protegen a determinados intereses concediendo privilegios, sí que los estados, de una forma u otra, distorsionan el proceso de comunicación e información que se produciría en una situación de libre mercado, por ejemplo, alterando el sistema de precios, o por ejemplo, inyectando moneda en el sistema a través de la banca central, ¿verdad? Todo ese tipo de fenómenos parece que son obviados y parece que la culpa es de la especulación y del capitalista con el bombín o con el sombrero de copa, medio jorobado del dinero que carga, y multimillonario gracias a esa especulación amoral o inmoral, ¿verdad? Quizás la década de los 20 no sea un periodo de libre mercado, definitivamente no lo es. Hay un sinfín de características. Esta diapositiva está, bueno, las traje en parte, las traje de un trabajo de Murray Newton Rothbard. Murray Newton Rothbard, que también es un autor quizás de los tres grandes austriacos, ¿verdad? Quizás sea Mises, quizás sea Hayek, y luego quizás vaya Rothbard, ¿no? Es sin duda el más libertario y anarcocapitalista de los tres, y aunque muestra un odio visceral al Estado, odio que en determinados aspectos comparto, sí es consciente de las distorsiones que el Estado introduce en ese proceso de información que se produciría naturalmente en el mercado libre, ¿verdad? En el mercado libre. El crack del 29, el más alto estándar de vida. No hay otro camino como el American Way of Life y una fila de desempleados haciendo cola en busca de empleo, ¿verdad? Es una paradoja esta diapositiva. Pero hasta cierto punto es la representación del crack. Por un lado, la resaca de los años 20, el éxito de euforia, la felicidad. Por otro, el drama del desempleo. Al paso que vamos con 23 o 24% de desempleo en España, estaremos igual en breve, ¿no? Como España en ningún sitio, y todos en la cola del paro, efectivamente, como España en ningún sitio. Algo similar puede suceder en la España actual, ¿verdad? Pero esta contradicción es el crack del 29. ¿Qué me interesa a mí del crack? ¿Qué me parece a mí interesante como persona que pues, como he repetido varias veces, no tengo un conocimiento de macroeconomía en profundidad? ¿Qué me interesa a mí de esto? Me interesa la actitud de las élites. Cuando intento analizar un fenómeno de estos, de esta naturaleza, intento ver qué piensan las élites ante el proceso. ¿Son capaces las élites de anticipar el fenómeno? ¿Son capaces las élites de ofrecer una respuesta ante el fenómeno? ¿Por qué las élites? Hay un profesor que actualmente trabaja en la LUIS, que es una universidad bastante prestigiosa, muy al estilo de la Marro. Hay, de hecho, estudiantes egresados de la Marroquín ahora haciendo allí sus maestrías. El profesor Sergio Fabrini es un especialista en teoría de la democracia liberal. Lleva dedicada toda su vida al estudio de la democracia liberal, a los fracasos de las democracias liberales y a los éxitos de las democracias liberales. Hay muchos casos de estudio, tanto para relatar los fracasos como para relatar los éxitos. Pero este profesor, Sergio Fabrini, comparte las visiones de la teoría clásica de élites de Gaetano Mosca, por ejemplo, o
no sé si lo quieren ver así, de la nueva sociología de los años 50 estadounidenses, ¿no? Sergio Fabrini reconoce las élites marcan la diferencia. Y en una situación comparada, un país es más próspero o menos próspero por el compromiso y la actitud que muestran sus élites ante el día a día de ese país. Claro, si somos maniáticos con los conceptos, y les incito a que lo sean, hay que ser maniáticos porque si no, no se avanza quizás en el conocimiento, hay que tener en ciencia social, hay que tener buenas definiciones para poder estudiar los fenómenos en base a esas definiciones y extraer los argumentos que explican la realidad en la que vivimos. Si vamos al concepto, élite es un concepto bien difícil de definir. Yo creo que es tan difícil como el concepto democracia. El otro día, en un debate sobre democracia, claro, precisamente charlábamos sobre qué es democracia. Y fuimos a una lista y resulta que solo como 10 países en todo el planeta no se declaran democracias. Significa que aproximadamente unas 170 realidades estatales se declaran como democracias. Hay autores, paradójicamente también italianos, Giovanni Sartori, que reconoce que es imposible, es literalmente imposible, entender la democracia solo usando democracia, porque el concepto de democracia está excesivamente prostituido. Todo es democracia y nada es democracia. Entonces hay que usar, hasta cierto punto, apellidos a ese nombre. Y uno de ellos apellidos es democracia liberal, ahí ya nos entendemos. Otro puede ser democracia islámica, nos vamos entendiendo. Otro puede ser democracia popular, y así se categoriza el fenómeno, ¿no? Algo parecido sucede con las élites. Lo que quiero mostrar en la presentación es la actitud de la élite política, de la élite económica, los directores de los bancos, y de la élite, no sé si decir comunicativa, de la prensa, ante la Gran Depresión. Como he dicho al principio, intento que sea una visión alternativa del crack. ¿Qué opinaban los políticos? ¿Qué opinaban los economistas profesionales? Incluso va a haber citas de profesores de Yale, Irving Fisher, un catedrático de la Universidad de Yale de Economía, y los líderes de opinión. El director, por ejemplo, del New York Times. ¿Qué opinaba en la época del crack? Y van a ver que paradójicamente las respuestas son increíbles. Nadie veía un problema. Lo cual hizo mucho más grave la crisis, porque nadie la vio venir. Todo el mundo decía, tranquilos, el sistema está saneadísimo, funciona perfecto, todo va bien. Oye, pero estamos en el 34% de desempleo. Todo va bien. Hay gente suicidándose en los rascacielos de Nueva York. Todo va bien. Era como una situación exagerada. El 4 de diciembre de 1928, al final 10 meses antes de la crisis, ¿se gesta una crisis de esta magnitud en 10 meses? Muchos autores creen que no. Muchos autores creen que no. El presidente, Calvin Coolidge, dijo, en ningún otro momento el Congreso de Estados Unidos se había reunido en medio de tanta prosperidad. ¿Es mala fe o es ceguera? Esta es la pregunta. ¿Es mala fe o es ceguera, falta de visión? Que literalmente no percibo la realidad en la que vivo. No entiendo definitivamente la realidad en la que vivo. Es interesante esta pregunta. Otro elemento fundamental, y ahí pues hay muchos autores, sigo a Murray Rothbard y su trabajo de la Gran Depresión Americana, un trabajo, a mi juicio, muy interesante, un trabajo que tiene una parte técnica. Yo personalmente, no sé, ustedes cuando lo lean podrán contarme, yo personalmente pues por momentos sufrí bastante, y es la pregunta, ¿hubo expansión crediticia o no la hubo? Muchos autores van a decir, hubo, por supuesto, una expansión crediticia que genera una burbuja y que genera una distorsión brutal en el mercado. Por supuesto.
Les voy a decir que, por ejemplo, los fondos de inversión aumentan de 40 a 750 en 2 años. Hay como una especie de euforia, ¿verdad? Hay como una especie de euforia. Es un tema de debate. Como reconozco mi humildad en el debate económico, no quiero decir apoyo una versión u otra. Sin duda apoyo a Murray y Newton Rothbard, pero hay otros autores que critican esa visión y que ven un poco de forma dudosa esa expansión crediticia. Sin duda a mí los argumentos que me convencen son los de Rothbard en este sentido, ¿verdad? La visión de los expertos. Otro autor de reconocido prestigio, que no significa que pensemos igual que él, John Kenneth Galbraith, creen que el boom en la bolsa de Nueva York fue un fenómeno cultural. ¿Qué significa un fenómeno cultural? Estados Unidos, desde 1922 a 1928, produce un porcentaje importante de clases medias. Claro, ese sistema nuevo industrial, esa revolución hasta cierto punto tecnológica, ese carro para todos, ese electrodoméstico para todos, hace que el fenómeno del trabajador especializado se ponga de moda, hace que suban los salarios, hace que esa persona aumente, tenga más capacidad adquisitiva, hace que hasta cierto punto ahorre, hace que invierta esos ahorros. Entonces John Kenneth Galbraith dice, en la bolsa estaban todos. Era una actitud estar en la bolsa. Desde un punto de vista estadounidense, la situación europea quizás era distinta, ¿verdad? Eso hace que la naturaleza de la crisis inevitablemente, desde mi punto de vista, se agrave. Se agrave, sobre todo cuando se instrumentaliza discursivamente en clave política. Porque ya sabemos la conclusión. Todos conocemos cómo acaba la historia. La historia acaba, la culpa es del capitalismo. No desconfíen abiertamente del libre mercado, que es una situación similar a la que vivimos en la actualidad. Nadie reconoce que Fannie Mae y Freddie Mac, les he traído un video para el final, y ya verán cómo el autor dice Fannie Mae y Freddie Mac, esas dos compañías que tienen nombres de dibujos animados, de cartoons, pues hasta cierto punto son Government Sponsored Enterprise. Son empresas protegidas desde el gobierno de Estados Unidos. O sea, es el Estado el que interviene. Nadie habla aquí tampoco de esa distorsión estatal. Creo que ese es un punto fundamental a la hora del análisis de crisis, ¿no? Y creo que muchas veces se obvia. Cuando uno hace una revisión de los medios a día de hoy, la gente mayoritariamente adjudica la naturaleza de la crisis a los errores que se producen en el mercado. Y precisamente la solución pasa por intervenir ese mercado. Igual va a ser aquí. Igual va a ser aquí, ¿verdad? ¿Qué sucede con la clase política? Vean las opiniones de la clase política. A mí son cosas que en realidad me impresionan, porque uno tiene, no sé, cuando enfrenta el estudio de políticas públicas, hay dos formas de enfrentar un diseño, una ejecución y una, bueno, la evaluación sería la última parte en la política pública, ¿verdad? Pero a la hora de diseñar una política pública hay dos actitudes, grosso modo. Una actitud completamente reactiva y una actitud completamente anticipativa. Podrían ser los dos polos de un péndulo. Y toda política pública se mueve en ese péndulo. Va a haber actitudes reactivas, va a haber actitudes anticipativas. Obviamente, muchas veces, pues de mi experiencia en Guatemala, se ve que el Estado guatemalteco actúa reactivamente ante un problema. Yo no anticipo la llegada del problema. Yo sé que la carretera entre Ciudad de Guatemala y Xela en invierno se va a derrumbar, pero no hago nada. Entonces, llega el invierno, la carretera se derrumba y manda a un pobre señor palista a que reciba insultos de toda la gente y el tipo intentando apalear el mayor número de tierra para abrir de nuevo la carretera. Eso es una actitud reactiva. Claro, muchas veces eso implica una
total falta de responsabilidad por parte de la élite política, que sabe que el problema va a existir y no hace nada. Obviamente hay situaciones reactivas. Hay situaciones reactivas. Y el gobierno tiene que actuar reactivamente, y hay veces que el gobierno actúa muy bien de forma reactivamente, y creo que el ejemplo a día de hoy es Japón. Japón sufre un terremoto, sufre un tsunami, y en poco tiempo el gobierno japonés es capaz de reaccionar con todos sus esfuerzos, todo su capital hasta cierto punto físico y monetario para hacer frente al problema. Nadie contaba que iba a venir un terremoto de 8.9, pero vino. Hubo que actuar de forma reactiva. Hay protocolos y hay ensayos y hay simulacros, pero al final es reactivo, nadie sabe lo que va a pasar. Es natural, ante un desastre natural hay que actuar de forma reactiva aunque existan protocolos, pero ante un derrumbe de una lluvia que uno sabe que va a suceder, pues sería mejor una política anticipativa. Lo que sorprende en el caso del crack, que al final es política económica, es la poca actitud anticipativa de las élites políticas de lo que se supone, y sigue siendo, el país más poderoso del planeta. Sus élites, toda esa gente formada en lo que se considera las mejores universidades del mundo, toda esa gente formada que dedicó gran parte de su vida a cultivarse en un ámbito sectorial de política pública para ser un verdadero profesional, no fueron capaces de anticipar lo que venía. Se les escapó de las manos. Se entró en una situación, si lo quieren ver así, de semianarquía. Se perdieron las riendas, se perdió el control. Se supone que era la clase política mejor preparada de la época. Repito, formada en las mejores instituciones. A principios de 1929, perdón por la rata, 99 ya iba a decir, 1920, ya me estoy saltando la historia, de 1929, Andrew Mellon, que era el secretario del Tesoro, decía que no había de qué preocuparse, que todo iba bien. Mi pregunta, y es algo que no he investigado, pero es algo que quizás por la preparación de esta sesión, pues sí se me ha abierto el apetito para investigar, con el tiempo, ¿verdad? Es si esto lo decían con una actitud de élite que pretende filtrar la información y tranquilizar a la población, o si esto lo decían con un claro, siendo conscientes de que en realidad no pasaba nada, no pasaba nada. El sucesor del anterior presidente, Herbert Hoover, el 31º presidente de Estados Unidos, confesó en sus memorias que la especulación desatada en la bolsa le causaba cierta intranquilidad. Cierta intranquilidad. He buscado, porque esto es una cita de un artículo académico de un profesor de la Universidad de Alcalá, de España, y he intentado buscar declaraciones o bibliografía que mostrasen qué decía Hoover en la época. Y sí las hay. Hay bastantes, incluso en Internet. Si uno se mete en Google Scholar y pone Hoover, sí empiezan a salir citas y declaraciones que el presidente hizo durante la época. Y ninguna muestra cierta intranquilidad. Todas muestran mucha tranquilidad. O sea que, nuevamente, no sé si es por filtrar la información o sencillamente por ignorancia de lo que les venía encima, ¿verdad? Benjamin Strong sí mostró una actitud de alarma, Y obviamente Roy Young también vio que la especulación estaba generando algo. No se sabía muy bien qué, pero sí estaba generando algo. Los banqueros. Los banqueros es un actor fundamental en el sistema. Al final son los que gestionan de una forma u otra el crédito. Y en este juego macroeconómico tienen tanta importancia como los políticos, ¿verdad? Como los políticos. ¿Qué decían los banqueros? Y hay bancos del National City, del Chase Manhattan y del International Acceptance Bank. Mitchell y Wiggins pensaban que no había una burbuja. Quizás en el debate con los economistas que hay en la sala podremos generar, pues sí me gustaría
que hubiese un cierto feedback alrededor de las naturalezas de la burbuja, cómo se perciben las burbujas. Es muy interesante la situación actual. En España todo el mundo pensaba, en 2003, que no había una burbuja. Y todo el mundo pensaba, mira los índices de inflación no suben, no hay inflación. Pero había bienes no registrados en los índices de inflación, por ejemplo, bienes raíces, propiedad y todo el mercado de casas y de apartamentos, en el que los precios no paraban de subir. Pero esos no estaban registrados en el IPC. Entonces, los economistas decían, el IPC no muestra subidas, no hay inflación. ¿Cómo no hay inflación si el mercado de viviendas no para de subir? Los precios no paran de subir. Situación actual en España, y hasta cierto punto muy similar con esto, aunque la naturaleza de las dos crisis es completamente distinta, y eso sí que uno al entrar a la revisión bibliográfica sí lo percibe. Situación en España, hay más de 1 millón de casas y apartamentos sin comprador, vacías. Un error de inversión brutal. Muchas veces, ahora, post-crisis, se adjudica a la lógica de crédito barato. Mucho crédito barato y un error de inversión fruto de la distorsión en el sistema de crédito, ¿no? Provocada, nuevamente, en este caso, por el Estado, ¿no? Esa lógica, pues yo creo que de una forma u otra, siempre salvando las distancias, se puede ver aquí, ¿no? Se puede ver aquí. Digamos que Eugene Meyer, este presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, mostró temores sobre lo que estaba ocurriendo. Pero ven que todo muestra como dos polos. Un polo que dice que no pasa nada y otro polo que dice que la situación es grave. La cuestión, las élites muestran ausencia de consenso. No existe consenso. Como no existe consenso, no se puede establecer una agenda. Como no se puede establecer una agenda, no se enfrenta el problema. La prensa. He encontrado un montón, porque cuando uno está preparando esto al final, sí intenta, cuando tiene la idea clara, y en este caso mi problema era mostrar la actitud de las élites ante el crack, de determinadas élites, de grupos sociales ante el crack. La prensa en general era optimista, salvo Alexander Neuer, redactor jefe de economía del New York Times. Son muchos los autores, Kenneth Galbraith, Wignot, que señalan que Alexander Neuer sí era un señor informado, sí era un señor que alertó. El New York Times sí tuvo un compromiso ahí de intentar, hasta cierto punto, canalizar una información de alarma y de alerta hacia la población. ¿Por qué? Porque se estaba produciendo una especie de locura bursátil. La academia. Irving Fisher, profesor de Yale. Ya ven la frase de Irving Fisher. Pensaba que la valoración de las acciones respondía a sólidas y justificadas expectativas de beneficio y solo parcialmente a la actitud irreflexiva de los inversores. ¿Saben lo que le pasó a Irving Fisher? Perdió todo su patrimonio en el crack del 29. Catedrático de economía, perdió todo su patrimonio. Esto es información, pues muy Wikipedia, esto del patrimonio, la anécdota, pero en realidad es cierto. Era un catedrático, un especialista, una autoridad económica. De hecho, uno cuando intenta revisar la biografía de Irving Fisher, pues encuentra textos, la mayoría de ellos poco críticos con el autor. Todos alaban el trabajo profesional de este eminente economista, pero este eminente economista no pudo anticipar la crisis y perdió gran parte de su patrimonio en la crisis. La Harvard School Society, aquí ven también, la economía crece
Y como la economía crece, las empresas ganan valor. No sucede nada, no hay una burbuja, no hay ficciones. No hay ficciones. Nuevamente, otra institución de reconocido prestigio. En el primer caso, Yale. En el segundo caso, Harvard, diciendo que todo está tranquilo. Que todo está tranquilo. Pero no todo está tranquilo. Como ven, y después de este repaso a las élites, percibo como dos bandos. Esa es mi interpretación del problema. Hay claramente delimitados dos bandos. Los que dicen, no pasa nada, y los que dicen, sí pasa, pero no está tan mal. Algo que se vislumbró también en esta crisis. Ya verán el video que les he traído al final, precisamente sobre esto. Son muchos los especialistas, de hecho, tengo que reconocerlo, no es porque sea paisano mío, pero es probablemente el intelectual que más respeto en economía, que es Jesús Huerta de Soto. Yo creo que solo fue Jesús Huerta de Soto el que alertó de todo lo que estaba pasando con bombo, con presencia en los medios, con una actitud precisamente de intentar comunicar al mayor número de personas que las cosas estaban mal, por ejemplo, a nivel, por ejemplo, de España, ¿verdad? Desconozco casos en Estados Unidos, pero muchos análisis reconocen que, y yo creo que hay una evidencia que muestra la ignorancia de las élites ante la dimensión de la crisis, muchos análisis muestran que cuando el gobierno de Estados Unidos intenta entrar en la crisis e intenta inyectar dinero para salvar principalmente a las entidades bancarias de la crisis en la que se encontraban en el 2007, los burócratas estadounidenses no sabían cuánto dinero había que introducir. Y ya saben cuánto fue la cifra que introdujeron al final. 2 trillones de dólares. Eso fue lo que introdujeron. Empezaron con 300.000, siguieron con 700.000 y acabaron en 2 trillones de dólares. Les he traído un vídeo, lo voy a poner, lo que pasa es que estoy fijándome en el tiempo y soy un español extraño, hablo despacio. Generalmente los españoles hablarían y ya tendríamos 30 diapositivas, pero yo suelo hablar tranquilo. Entonces, como suelo hablar tranquilo, voy demasiado lento en la presentación, pero es que tengo que mantener mi ritmo. Pero les he traído ese vídeo que es de un profesor, pues es de una autoridad, ya saben, el Instituto de Empresa de la Universidad de Navarra, con sede en Barcelona, es una de las escuelas de negocios más prestigiosas del planeta. En repetidos años ha sido rankeada por The Economist como una de las 10 mejores escuelas de negocios del mundo, y un catedrático de esa escuela de negocios pues habla sobre la naturaleza de esta crisis, que no es la crisis del 29, ¿verdad? Del 29. ¿Cómo empieza la crisis del 29? El relato histórico, el cuento, digamos, ¿verdad? 10 de la mañana, Wall Street abre, 24 de octubre, ese jueves negro, y hasta cierto punto hay datos que anticipaban el terrible batacazo financiero que iba a sufrir Estados Unidos en esa mañana, ¿verdad? Desde que abren las puertas, la cotización comenzó a caer de inmediato. Y tengo datos. Hay, por ejemplo, 1 millar de miembros del New York Exchange en la sala de negociaciones, algo que no era habitual. El aumento de personal en esta sala de negociaciones, ¿a qué se debe? Al número de órdenes de venta que tendrían que ser cursadas esa mañana y que habían sido tramitadas la noche anterior. La noche anterior habían sido tramitadas un montón de órdenes de venta para la bolsa y, obviamente, las empresas que estaban en el parqué deciden aumentar su personal para ir a vender. Eso pasa también con un dato muy interesante, que son los operadores de telégrafo. Estamos en 1929. Los operadores de telégrafo, para cursar esas órdenes, también aumentan en número esa mañana. Me imagino que toda la dirección política de Estados Unidos era consciente, si algún banco había provisto la información, de que indudablemente iba a pasar algo. Más de 1 millar de miembros a la hora de cursar órdenes. Desde que empiezan empiezan las pérdidas,
empieza el pánico. Empieza el pánico. Y la ciudadanía, que no es tonta, generalmente muchas élites creen que sus ciudadanos son idiotas, pero los ciudadanos generalmente no son idiotas, los ciudadanos saben muy bien cuáles son sus intereses y saben muy bien cuando juegan con su dinero. Cuando juegan con el dinero de otros es distinto, pero cuando juegan con su dinero son muy conscientes de qué está sucediendo. Los ciudadanos empiezan a hacer cola en bancos, empiezan a hacer cola en la propia entrada de Wall Street para ver qué está pasando. Es anecdótico que en libros de historia, hay un libro de Rondo Cameron de historia económica, no sé si los economistas lo han leído, es como un texto, bueno, pues es un texto muy clásico de la historia económica, muestra que la policía de Nueva York tiene que intervenir con semicargas policiales para frenar una situación hasta cierto punto de anarquía. ¿Qué quiere decir de anarquía? No es una situación de anarquía, obviamente el problema es legítimo. Es una situación que provoca desorden social. Al provocar desorden social, obviamente la incertidumbre aumenta. La incertidumbre de las propias autoridades locales de Nueva York y la incertidumbre obviamente del Estado. ¿Qué está pasando en la economía? ¿Qué está sucediendo en ese ámbito de política pública sectorial? ¿Qué está sucediendo ahí, verdad? La banca. La banca se reúne. Obviamente la banca ve la caída que está sucediendo, ve la lógica de venta que se está produciendo, solo se vende, no se compra, entonces la banca empieza a tomar cartas en el asunto. Empieza a tomar cartas en el asunto, pero uno cuando hasta cierto punto empieza a ver qué personas eran las encargadas de la toma de decisiones y qué actitud tenían esas personas, se sorprende en parte. Se sorprende en parte. ¿Cuál es el objetivo? Formar pool, bueno, en español diríamos un colchón, más que un pool. Un colchón con la finalidad de frenar la caída del precio de las acciones. Y la lógica es 120 millones de dólares para compras. Para compras. Thomas Lamont, socio de Morgan, señala al finalizar la reunión que ya ven, there has been a little distress selling on the stock market. Little distress. Vamos a intentar crear calma. Yo aquí no me puedo creer que estos señores ya no supiesen que venía algo muy grave. O sea, yo aquí esto ya lo adjudico a la mala fe. Esto ya lo adjudico al estilo de confianza, a meter confianza en la sociedad. La pregunta es, ¿la élite política y la élite empresarial de un país tiene que aplicar lo que Platón llama mentiras medicinales? Hay que mentir conscientemente a la ciudadanía para evitar un desorden social. Eso políticamente sí tiene unas consecuencias. Eso políticamente, yo creo que en muchos aspectos de la vida deslegitima la democracia liberal representativa, que es la forma política que más afectada salió de esto, ¿verdad? Junto con la lógica de defensa de los libres mercados. Suena triste, pero los banqueros se reúnen al mediodía y por la tarde se vuelven a reunir. Porque claro, me imagino que están muertos de miedo. Me imagino que están muertos de miedo. ¿Qué dicen los burócratas? En esa simbiosis, Estado, grupos de presión, banca en este caso, ¿verdad? Los miembros del Consejo de la Reserva Federal están involucrados, le están dando seguimiento, muestran cierta actitud de responsabilidad ante lo que está sucediendo en Nueva York. Pero resulta que cuando empiezan a ver el resto de bolsas, el fenómeno es el mismo. Solo se vende y las pérdidas empiezan a aumentar. Chicago, Boston, Filadelfia, San Francisco, Los Ángeles. Hay como un efecto, no sé, vuelvo a repetir, quizás los economistas ahí en el periodo de feedback puedan ilustrarnos más, pero hay un fenómeno como dominó, ¿verdad? Va cayendo una tras otra. El 25 y el 26, quizás por esa actitud de la élite bancaria, la situación se relaja.
parcialmente. Se relaja parcialmente. Se relaja parcialmente. Pero el lunes 28 comienza de nuevo el delirio. O sea que yo no sé cómo a los felices años 20 le llaman los felices años 20. Hasta el 23 estuvo desastroso y a partir del 26-27 empieza esta debacle. Entonces, quizás, bueno, es mi lectura terriblemente subjetiva, ¿verdad? El 29 fue el día más devastador. Bueno, se vendieron 16 millones de títulos y creo que en 40 años no se superó esa cifra. Ese es el dato. Posteriormente, en 40 años, no se supera esa cifra. Los banqueros, como ven aquí, solo saben reunirse. Pero dar soluciones no daban ninguna. Todas eran reuniones. Pero dar soluciones no era la actitud o la responsabilidad de esos banqueros, ¿verdad? Otra vez, intento por parte de las élites de enviar mensajes de tranquilidad a la ciudadanía. Repito, otra vez la actitud platónica de Platón en la República de vez en cuando hay que introducir mentiras medicinales a la población. Si es que mentira medicinal es un concepto legítimo, ¿no? Si es que mentira medicinal es un concepto legítimo. Julius Klein, su secretario de Comercio, declara que la economía del país estaba en buen estado. Voy a enviarles un paper que resume todo este proceso. Es un paper de un profesor de la Universidad de Alcalá, Pablo Díaz. Es un paper fantástico, muy ilustrativo. No habla de la primera parte, de todo el periodo de entreguerras y de los felices años 20, pero sí relata, es un profesor de historia económica, terriblemente bien la actitud de las élites en el periodo de crisis, ¿no? En el periodo del crack, durante el crack. Los responsables de Goldman Sachs expresaron su parecer de que las condiciones económicas eran sólidas. Hemos tenido un bajón, pero ahí vamos, no vamos mal. No vamos mal. Yo ya no me fío de Goldman Sachs. No sé si alguien tiene que ver con Goldman Sachs, lo siento. Pero no me fío de Goldman Sachs porque Goldman Sachs está metido también en la falsificación de información del gobierno griego a la Unión Europea y por eso Grecia hace un año y pico también truena, ¿verdad? Y se diluye en la historia de la Unión Europea. Tiene que saltar a su rescate, con todos los problemas que eso implica, ¿verdad? Rockefeller también intenta enviar un mensaje de tranquilidad, como ven aquí. Vayan a la bolsa a comprar, sigan confiando en la institución, es buena la institución, el Estado no está haciendo nada malo. Y Alfred Sloan, presidente de la General Motors, expresa una opinión similar. La Reserva Federal, sí empieza a tomar medidas. Sí empieza a tomar medidas. La Reserva Federal empieza a sentir miedo. La Reserva Federal empieza a ser consciente de la banca sufre un problema de liquidez. Ese problema de liquidez puede hundirnos a todos. Hay que inyectar dinero. Algo que le encanta al gobierno de Estados Unidos, darle a la maquinita. Vamos a producir dólares. E inyectan liquidez en el sistema, ¿verdad? Este es el bajón. Y este es el bajón, una recuperación ficticia y una bajada continua hasta 1932. 1932, ¿verdad? Vean aquí, 29, el 3 de septiembre, y cómo luego ya cae en octubre, bueno, dramáticamente, ¿verdad? Causas. ¿Qué les voy a decir? Muchos dicen, es un misterio. Causas, es un misterio. Yo sigo el razonamiento de Murray Newton Rothbard y creo que sí había una burbuja y creo que sí gran parte de la responsabilidad recae en el gobierno de Estados Unidos por facilitar crédito barato, ¿verdad? Y así, hasta cierto punto, distorsionar las lógicas que se producen en el mercado. Pero estas preguntas, pues bueno, son preguntas de varios autores que he recopilado de uno y de otro, y que muchas veces pues, son difíciles de responder, sobre todo para un personaje de la ciencia política que está más interesado en el análisis de la actitud de las élites. Pero ¿qué no conocían los inversores de los días negros del jueves 24 o del martes 29? ¿Qué les hizo cambiar de manera tan radical su perspectiva de futuro? ¿Qué les transformó de compradores bursátiles a vendedores frenéticos? ¿Existía una burbuja bursátil sin correspondencia con los fundamentos de la economía? La Gran Depresión
Pues es eso, una Gran Depresión, ¿verdad? Vean, primero, contracción económica, el periodo, grosso modo, hasta 1933, aunque yo creo que las consecuencias de la Gran Depresión y de la crisis del 29 llegan tranquilamente hasta 1950, si nos ponemos a pensar. Vean cómo en 1933 el PIB se situaba un 30.5% por debajo del registrado en 1929 y sobre todo vean el desempleo. Generalmente la gente solo se queda en este desempleo, pero el desempleo muestra un tope del 37.6%, 37.6% en determinados momentos de la crisis, ¿verdad? 37, si España está en un 24 y estamos casi a punto de tirarnos todos por el acantilado, porque todo el mundo tiene un miedo radical a la pérdida de trabajo, hay zonas en el país que tienen una amenaza del desempleo del 40%, ¿cómo será vivir con una media del 37%? Significa que hay zonas del país en las que casi nadie trabaja al hacer la media, ¿verdad? Eso es un poco las consecuencias de la Gran Depresión. Un resumen: caída del Producto Industrial, largo periodo de deflación y hundimiento del comercio internacional. Y el significado histórico, y con esto quiero acabar, el significado histórico, a mi juicio, más allá de las repercusiones económicas y del debate técnico-económico, va por aquí, ¿verdad? En primer lugar, consolidación de los totalitarismos, tal como los conocemos. Fascismo, comunismo y nazismo. Tienen éxito como formas políticas en esa época. Son muchos los nazis, son muchos los fascistas y son muchos los comunistas. Quizás el significado histórico de la Gran Depresión, que obviamente produce un fenómeno de contagio, una vez sucede en Europa, ese fenómeno de contagio, una vez sucede en Estados Unidos, ese fenómeno de contagio se traslada a Europa, porque muchos créditos con dinero gringo estaban en Europa y muchos inversores gringos quieren su dinero estadounidense de vuelta a Estados Unidos cuando ven el problema de liquidez en Europa, y eso deja a Europa en una situación también mala, porque obviamente no pueden hacer frente también a los pagos, ¿verdad? Ahí se produce la lógica de contagio. Pero a nivel histórico, yo creo que el totalitarismo y la amenaza totalitaria es la consecuencia. Estas tres ideologías, porque se pueden catalogar como eso, son colectivistas, antiindividualistas y antimercado. No creen en el proceso de cooperación social en libertad, ¿verdad? Estos tres movimientos triunfan en la década de los 30. Estos tres movimientos polarizan el mapa geopolítico global de la época. Esos tres movimientos tensan la cuerda para que al final, de una forma u otra, lleguemos al gran drama que es la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 70 millones de muertos. 70 millones de muertos. Que se dice muy fácilmente. Pero que cuando uno piensa, yo les voy a decir, soy liberal, confeso y declarado, y lo soy por una sola razón. El liberalismo es la única ideología que jamás ha recomendado asesinar a otra persona para triunfar. El resto sí ha defendido el asesinato. No hay ningún autor liberal, ninguno, en ningún periodo histórico, y eso es lo que me hace a mí ser un liberal de corazón, que haya declarado alguna vez públicamente o de forma escrita, que al final también es públicamente, que sea necesario asesinar a una persona para construir un proyecto de vida. Estas tres ideologías que triunfan fruto de la acusación al libre mercado post-crisis del 29, recomiendan el asesinato, hasta cierto punto, no el asesinato técnico, el asesinato sistemático de determinados enemigos o adversarios, ¿verdad? Y son las ideologías que triunfan. Es bastante difícil no reconocer que de una forma u otra Hitler era apoyado por amplios porcentajes de la población en Alemania. Es bastante difícil refutar que el fascismo en Italia no tenía un amplio apoyo social. Sí lo tenía. Otra cosa es que también tuviese resistencia, por supuesto, pero aproximadamente el 50% de la población se afiliaba al fascismo.
es bastante difícil refutar la idea de que el comunismo no fue una ideología de éxito. Muchos ciudadanos se afiliaron al comunismo y vieron el comunismo como un proyecto vital. Y no hay que profundizar mucho en la lectura del Capital. En el Manifiesto Comunista de Marx ya se incita a la violencia abierta. O sea, en las democracias liberales más sólidas del planeta, hasta cierto punto Estados Unidos y el Reino Unido, ¿en qué se cae? Se cae en Estados Unidos en el New Deal, que creo que quizás uno de los defectos de esta presentación es no haber profundizado en el New Deal, pero ya ven que se me ha pasado el tiempo por todos lados, y la idea de una economía mixta. Al final, esa idea de una economía mixta es el fracaso de la fe en el libre mercado, ¿no? De la fe en el mercado como un proceso de generación de riqueza y de cooperación social voluntaria entre individuos libres, ¿verdad?